Radio Mundo Católico presenta El Amor que Salva, con el Padre Maurilio Martínez Tamayo y Salvador Jiménez Lozano. Regresamos con ustedes. Gracias, muchas gracias por continuar aquí en Radio Mundo Católico, en esto que es Amor que Salva, con un tema domingo, Día del Señor, que está siendo tratado precisamente por el maestro, el señor cura. Le digo maestro porque él está en la UNIVA como catedrático ahí, y luego es decano de la preparatoria de ahí de la misma UNIVA. Padre Maurilio, es un honor de veras que nos acompañe en estos programas y este programa que es suyo, Padre Maurilio Martínez Tamayo. No, pues gracias, ya son muchos años que salí de la universidad, pero sí, estuve algún tiempo ahí. ¿Ya no está en la UNIVA? No, pues ahora ya nada más estoy en la parroquia de San Luis. Con eso tiene. Con eso tenemos, ¿verdad? Efectivamente, bien. Pero, por ejemplo, a los estudiantes también les hablaba yo de estas cosas. Cuando iniciamos el proceso de evangelización de los jóvenes a través de campamentos, de retiros espirituales, de algunas charlas, y sobre todo un proyecto que se llamó Plan de Vida. Cuando los jóvenes hacían su plan de vida, también estudiaban el uso de su tiempo y cómo vivir el domingo. Afortunadamente tenemos muchos recursos que nosotros los cristianos ahora podemos utilizar para tener una vivencia del domingo no como un día vacío, no como solo un día de excesos, de flojera o de convivencia familiar, sino que tenemos muchos recursos para vivir el domingo de una manera muy útil, muy planificante en la vida. Efectivamente, el domingo es un tiempo, un día que todos esperamos. También los sacerdotes, que tenemos en ese momento una tarea importante de alimentar con la palabra del Señor y con el cuerpo del Señor a la comunidad, que afortunadamente en el caso de México, en el caso de Guadalajara, todavía los templos están llenos en general. Tenemos una práctica religiosa todavía significativa. No por eso tenemos también el seminario más grande del mundo. Entonces Guadalajara tiene pues una fe importante, ¿verdad? Todo el centro de México. Un día podríamos hacer un programa sobre la pertenencia religiosa, y hay algunos pueblos admirables, algunos países admirables que mantienen una fe muy importante. Yo recuerdo a algunos compañeros sacerdotes sudamericanos que me decían, estudiando yo en Roma, me decían, si México no tuviera una identidad tan fuerte en lo católico y en lo guadalupano, probablemente muchas de las iglesias y denominaciones de los Estados Unidos ya hubieran barrido con toda Latinoamérica. Entonces, esa fuerte identidad que nos da nuestra fe cristiana, nuestra devoción a la Virgen de Guadalupe, y después a muchas devociones marianas a lo largo del continente, a lo largo de los países, nos dan una característica muy particular a Latinoamérica. Pero esa fe es un tesoro que debemos nosotros valorar. También en Estados Unidos entiendo la Iglesia Católica, contadas de a una por una, ya es la más numerosa por la inmigración hispana, particularmente mexicana, que llevan su cariño a la Virgen de Guadalupe, que llevan su cariño a las tradiciones de sus pueblos y que van con ello de alguna manera transformando el alma de los Estados Unidos, que siendo un país de espíritu de alma protestante, pues ya no lo es tanto, ya la fe católica abarca. Entonces esas características nos permiten hablar de que las prácticas religiosas del domingo es un tesoro que el mundo ha de reconocer. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no había día de descanso. En la antigüedad los nobles, los nobles no trabajaban, se dedicaban al ocio y al negocio. Y solamente los siervos, los esclavos son los que trabajaban de sol a sol todos los días y no había de descanso. Entonces, cuando en la tradición bíblica el Señor les manda a los judíos, así como Dios el séptimo día de la creación descansó, así también tú descansarás. Y por eso se estableció el Sabbat, el descanso, que fue una bendición de Dios para el mundo antiguo, que fue una bendición de Dios para el mundo moderno, porque ahora
Si no descansáramos, el mundo con sus exigencias nos absorbería de tal manera que nos agotaría, nos consumiría muy rápidamente. Para todos aquellos que piensan que el séptimo día fue un inicio sindical, fue un inicio bíblico. Así es. Así es. ¿No? Sí, no fue adquisición del sindicato, fue Dios nuestro Señor que dijo, este día descansarás, porque Dios nuestro Señor descansó, y como que Dios quiere un idilio, un encuentro, una cercanía con el ser humano. Así como en el paraíso, dice el Génesis, Dios bajaba a dialogar con Adán y Eva, y esos hermosos seguramente los momentos en que Dios dialogaba con Adán y Eva, no podemos imaginar qué diálogo tendrían, en fin, porque también Adán todavía no había cometido el pecado, todavía no había inclinación al mal, o sea, concupiscencia en el ser humano. Entonces un diálogo entre un ser humano fuera todavía de la concupiscencia y un Dios amoroso, un Dios creador que se recreaba. La alegría de Dios era convivir con los hombres y pasear en el jardín del Edén. Hombre, una amistad extraordinaria. Bueno, pues cuando ya viene el día de la creación, en que el Señor, el séptimo, descansa, le dice al hombre, tú también vas a descansar, porque ese día lo vas a dedicar para dialogar conmigo, como en el paraíso con Adán y Eva. Qué hermoso explicación nos ha dado precisamente de lo que es el domingo. ¿No? Te lo doy para que platiquemos, para que estemos unidos los dos. Así es, porque tendremos que decir lo que en la Escritura se dice, Señor, tuyo es el tiempo y la eternidad. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el tiempo que tenemos es un recurso que nosotros no obtuvimos de ninguna manera. Es un regalo que Dios nos ha dado, la vida. La vida. Nosotros mismos somos regalo de Dios. Nosotros no decidimos venir, casi ni nuestros padres, porque ellos pusieron las condiciones. Dios nos dio la vida y Dios nos dio el tiempo. Entonces el tiempo es de Dios, no es nuestro. Nadie puede agregar un día más a su vida sin la voluntad de Dios. Lo dice la Escritura. ¿Quién puede alargar su vida un día más de la que el Señor nos ha concedido? No. Cuando nosotros vivimos la vida en ese ambiente de fe, nosotros sabemos que la vida nos ha sido dada, que es un regalo, que el tiempo que tenemos es un recurso que se acaba, que se nos va rápido. Decía uno de los salmos, que es la vida del hombre sobre la tierra, es como flor del campo, que por la mañana se abre y por la tarde se seca. De tal manera que ese tiempo que estamos aquí, dice, es como un suspiro, ¿verdad? Es como un suspiro. Nosotros decimos, es como agua que se nos va entre las manos, y pronto vemos que el tiempo, como decían los antiguos, tempus fugit, el tiempo huye, el tiempo se va. Y ese tiempo, recurso, don de Dios, es de Dios, no es nuestro. Por lo tanto, el domingo de manera particular es de Dios. Nosotros somos de Dios. Pablo dice, en la vida y la muerte somos de Dios. Somos de su propiedad. Entonces, quien vive la vida en ese ambiente de fe, en esa relación con Dios, vive en un ambiente de gratitud. Vaya, está esperando el momento de encontrarse con Dios que nos ama. Como decía Santa Teresa, orar es dialogar con quien sabemos nos ama. Entonces, quien vive su vida de esta manera, como sintiéndola como un regalo de Dios, pues está el domingo esperándolo para ir a hablar con el Señor, como en el paraíso, ¿verdad? Entonces el ser humano vive una espiritualidad diferente. El que no tiene fe, bueno, pues no se consume la vida un poquito más vacía. Hay sin duda valores laicos que llenan la vida del ser humano, pero comparándolo dice uno, pues son más hermosos estos pensamientos de saber que somos seres temporales, a quien se nos ha dado la vida y el tiempo, no somos seres eternos, y Dios nuestro Señor le gusta, a Dios nuestro Señor espera, Dios nuestro Señor se ilusiona con que podamos dialogar y Él pueda dialogar con nosotros. También el domingo, que es día del Señor. También el domingo, que es día del Señor. Así es como aquel anuncio que decía, y los domingos también. ¿Te acuerdas? ¿No? De una tienda de autos que abría entre semana y los domingos también. Decía así el anuncio, ¿no? Qué hermoso, padre, qué hermosa narración nos ha hecho usted. Y de veras, yo creo que tenemos que cambiar el sentido del domingo. Es decir, cambiarlo en el aspecto de estar unidos a Dios desde que amanece hasta que anochece. Está bien que sea familiar, está bien que haya descanso, está bien,
inclusive los que trabajan, está bien, pero unidos con Dios. Así es. Sí, la unión con Dios no compite con la convivencia familiar, con el descanso, con algunas tareas que podamos realizar, ¿verdad? Porque, como acabamos de decir, el domingo vivido desde la fe, porque Dios nos ha dado la vida y el tiempo, es una manera de vivir la vida, ¿verdad? Quienes se despiertan cada día y se acuerdan de que el Señor es el dueño del tiempo y de la eternidad, pues al comenzarle el día le dice: Señor, gracias por un día más que me concedes. Como una persona que ha estado muy enferma y que ya no, los médicos le dicen que no le quedaba ya tiempo de vida, cada mañana, dice, me comentaba: Padre, cada mañana cuando amanece yo le digo: Señor, muchas gracias por este día. O sea, el tiempo lo tenemos como un regalo de Dios. La vida está prestada de parte de Dios. ¿Quién no se acuerda de esto? Bueno, ¿qué le pasa? ¿Se enferma? No, no se enferma. ¿Qué le pasa? No vive en plenitud, vaya. Exacto. No es consciente de quién es, ni de dónde viene, ni de dónde va. Vive un poquito en la inconsciencia. En cambio, quien vive en una relación con Dios y le da gracias por el día que comienza y al final le da gracias por el día que termina y le dice: Señor, ayúdame a hacer bien en este día. Señor, ayúdame a no hacer el mal a nadie, a vivir intensamente, a aprovechar este tiempo que me das. Entonces es natural que quien vive en ese diálogo permanente, cuando llegue el domingo, se hace más intenso, se hace casi necesario. El domingo, un encuentro con el Señor es necesario en nuestra vida. Padre Maurilio Martínez Tamayo, estamos tratando el tema, estimado auditorio, domingo, Día del Señor, aquí en Radio Mundo Católico. No nos cambie. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Mundo Católico, en esto que es Amor que Salva, con un tema domingo, Día del Señor. Contacto @radiomundocatólico.org es nuestro correo electrónico para que nos escriba. Pues tratando este tema, el padre Maurilio Martínez Tamayo, de domingo, Día del Señor, nos quedamos pendientes con el origen del domingo cristiano, padre. Sí, Salvador, que sí conviene que en nuestro auditorio tenga claridad de cómo comenzó el tema del domingo. Habíamos dicho que el día de descanso en el mundo judío fue el sábado, y Sabbat significa descanso, el día del descanso. Los primeros cristianos, los primeros discípulos de Cristo seguían descansando el sábado, seguían guardando la ley de Moisés. Cuando se va multiplicando la fe y cuando los paganos abrazan la fe, entonces tuvieron los apóstoles que decidir y se reunieron en Jerusalén hacia el año 50 con la presencia de San Pablo, con la presencia de Pedro, a los cuales el libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios mismo les había ya dado muestras de que los paganos también podían entrar a la fe cristiana, porque en la antigüedad los pueblos no eran misioneros. Me refiero yo a que la fe de un pueblo pertenecía a este pueblo, pero a él no le interesaba que los demás pertenecieran, porque también era una fe étnica, por así decir, de pertenencia a un pueblo. Cuando viene la fe cristiana rompe fronteras. La fe cristiana se predica a los judíos, a los no judíos, a los griegos, a los romanos, a los esclavos, a los señores, a todo el mundo. Y por eso se le da un apodo. La fe cristiana llega a ser una fe universal, es decir, católica. Y de ahí viene la palabra Iglesia Católica, Iglesia Universal, donde no hay fronteras ni de espacio, ni de categorías de clases sociales, ni de ninguna. Todos somos hermanos. La potencialidad de la fraternidad empieza con la fe cristiana. Antes había división entre los seres humanos. Todavía en la Edad Media la fe cristiana no alcanzó cuando había castas en algunos lugares. Pero eso sería un tema de la historia muy interesante. Entonces, cuando los primeros cristianos empiezan a reunirse, a recordar que el primer día de la semana, todavía no se llama domingo, se llama el primer día de la semana, se reúnen a recordar la resurrección de Jesús. Cuando se reúnen a celebrar y a recordar que en el primer día de la semana vino el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, empiezan a reunirse, y cuando ya los paganos se incorporan a la fe cristiana y tienen que hacerse la pregunta:
Los paganos, es decir, los que no son de ascendencia judía, que son cristianos ahora, que se bautizaron, que se confirmaron, que llegó el Espíritu Santo a ellos, sin ninguna distinción entre judío y no judío, ellos tienen que ser primero judíos para luego ser cristianos. Había un movimiento en la primitiva iglesia que se llamaban los judaizantes, algunos que decían sí, tienen que primero cumplir la ley de Moisés, todas las normas de la religión judía para luego ser cristiano. En el año 50, en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, estando San Pedro, estando San Pablo y estando los demás apóstoles, decidieron que no, que la religión judía pertenecía a la tradición de un pueblo, pero que la fe cristiana no estaba condicionada por esa ley. Esas normas eran, diríamos, para el pueblo y de alguna manera eran culturales. La fe cristiana llega a ser supracultural, o sea, precisamente llega a ser universal. Entonces, paulatinamente se va sustituyendo el Sabbat por el domingo, Día del Señor, en que los cristianos se reunían para hacer su oración, para celebrar la Eucaristía, para recordar la salvación, y paulatinamente, cuando ya el Imperio Romano se hizo cristiano, pues prácticamente tuvieron que aceptar como un comportamiento generalizado social que el domingo se descansa. Y así, en determinado momento de la historia, como la humedad, la fe fue transformando las costumbres del Imperio Romano y de todos los pueblos, y se ha establecido que el primer día de la semana sea dedicado al encuentro con Dios, y se le dio el nombre del Día del Señor, el domingo. Ese es nuestro domingo. Es que desde ahí empezamos a determinar nuestra semana. Es decir, si para ustedes la semana empieza el lunes, pues quiero decirle que la semana empieza el domingo. Así es. Sí, el primer día de la semana es el domingo. Ya por motivos prácticos, a veces los calendarios, las agendas, uno empieza el día laboral empieza el lunes, ¿no? Pero en realidad el primer día es el domingo. Entonces, nuestra fe, nuestro catolicismo, nosotros que somos ecuménicos, que somos católicos, estamos por encima de las culturas, por encima de las ideologías y por encima inclusive de otras muchas tendencias culturales, porque como usted bien lo menciona, se tuvo que decir, no es necesario ser judío para poder ser católico o cristiano, ¿verdad? Así es. Sin embargo, ese pensamiento no ha sido fácil de vivirse a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿eh? Por ejemplo, en el siglo XVI, cuando vino el descubrimiento de América y cuando vinieron los grandes viajes, por ejemplo, a Asia, a la China, a la India, en tiempo de San Francisco Javier, ellos tenían la idea de que cristianizar era civilizar. Cristianizar quería decir quitar las costumbres, la cultura, las tradiciones de los pueblos para ser sustituidas por las costumbres y por la cultura cristiana. Todavía, aunque en el principio la fe cristiana fue católica, fue universal y no distinguía de un pueblo, con el tiempo, en la Edad Media, se imaginó que la misión, la fe cristiana, tenía que llevar también la cultura occidental, la cultura cristiana. Por eso explica que en algunos pueblos, como en Latinoamérica, los misioneros y los conquistadores acabaran con muchas expresiones de las tradiciones religiosas anteriores, por esa idea. Actualmente no. Actualmente los misioneros que van a los diferentes pueblos a llevar el mensaje del Señor saben que no van a transformar las tradiciones y los modos de ser, los modus vivendi de la gente, sino anunciarles a nuestro Señor. Y la fe se puede vivir en muchas tradiciones. Por ejemplo, cuando los misioneros nos cuentan que celebran la misa con los japoneses al estilo japonés, que se sientan en el suelo, que hacen una celebración, o con los hermanos muy alegres africanos que celebran la misa con danzas y esas cosas, pues a nosotros nos causa un poquito de extrañeza, porque el rito litúrgico romano es austero y es el que nosotros celebramos, pero cuando vamos al centro de África y las culturas, las tradiciones, las maneras de ser, de expresarse con la trascendencia y a la divinidad, incluyen movimientos, aplausos, cantos, danzas, entonces ellos participan con todo lo que son. Ellos no van a oír misa, van a
participar en la misa, van a bailar la misa, van a cantar la misa, van a aplaudir la misa, las tradiciones han cambiado. Es un tema muy bonito de inserción cultural de la fe, que en alguna otra ocasión podremos tratar. Como en la celebración eucarística de Su Santidad Francisco ahora en Paraguay, me encantó ver el charango, por ejemplo, y todos los instrumentos de Paraguay, sí, que amenizaron la liturgia musical, sí, la liturgia cantada, y pues es algo novedoso para uno, porque en esta región, bueno, pues nuestra liturgia cantada es diferente, ¿no? Así es, así es. Pues qué interesante, padre, de verdad, el tema del domingo, Día del Señor. Ya vimos el origen del domingo cristiano, cómo nace, cómo se comporta, y qué nos puede decir de esos mensajes precisamente de su santidad o de los papas con respecto al domingo. Bueno, lo que ocurre es que la cultura cristiana se está transformando, sobre todo en los países que eran tradicionalmente católicos y en donde las costumbres, las tradiciones y los rituales cristianos impregnaban toda la sociedad. Eso se va transformando bastante, de tal manera que en algunas partes ya la gente no participa en la misa del domingo. Ha entrado un ambiente nuevo para vivir el domingo, que es lo que señalaba yo al principio, el espíritu del weekend, el espíritu del fin de semana. ¿Qué significa el espíritu del fin de semana? Que viene sobre todo del American Way of Life, del estilo americano de vivir la vida. Pues es el tiempo de descanso en el que uno va y utiliza el tiempo en el descanso, en el deporte, en la diversión, a veces en los excesos, en fin, olvidándose de los temas religiosos. El espíritu del weekend es un consumir el tiempo para sí mismo, de manera individualista, casi ni siquiera para la familia, sino consumir el tiempo como un recurso que uno tiene para sí mismo, olvidándose de lo demás. Entonces, el espíritu del weekend como que no incorpora la relación con Dios. Entonces, es una manera de vivir al margen de la fe, lo que nosotros señalábamos al principio, de ese diálogo con el Señor que la persona vive todos los días, que al final, el domingo, tiene su momento más intenso. Pues la gente que no vive de fe, que no tiene relación con Dios, que no hace oración entre semana, cuando llega el fin de semana, organiza su tiempo en espectáculos, en deportes, en excursiones, en fin, olvidándose del aspecto religioso. Entonces, a la Iglesia le ha preocupado, como también en la Biblia hay una preocupación para que la gente no se olvide del Señor. Olvidarse del Dios que nos dio la vida y que es el dueño del tiempo y de la eternidad, pues es una insensatez de parte del hombre, ¿verdad? Entonces el weekend tiene un poco de insensatez, diríamos. Pareciera muy sensato, pero no. Ya observando bien las cosas hay una cierta insensatez, una falta de cordura, de realismo. Entonces el Papa, todos los papas nos han invitado a participar en la Eucaristía, no dejarnos, pero el Papa San Juan Pablo II, que estableció un trienio de preparación para el jubileo del año 2000, en 1998 publicó una carta llamada Dies Domini, Día del Señor, en la que nos habla del domingo, una carta muy hermosa que cuando alguien me dice, yo no entiendo qué eso es el domingo, dice, pues hay que leerla, hay que buscarla y te vas a informar muy bien y vas a conocer todo lo que hay detrás de una fiesta como la del domingo. Gracias, muchas gracias por continuar aquí en Radio Mundo Católico. Estamos con el padre Maurilio Martínez Tamayo, él es el señor cura de la parroquia de San Javier, por estos lares de Jalisco, en Guadalajara. Padre, ¿o es Zapopan, padre? ¿Es Zapopan? Es el límite, el templo queda, la manzana del templo está en Guadalajara, pero enseguida está Zapopan, o sea, es el límite. El atrio está en Zapopan. No. No, muy bien. Pues es que es para nuestro auditorio de habla hispana, porque a través del internet llega uno a muchos lados, padre, que uno ni se imagina. Así es. Y les saludamos y con mucho gusto esperemos les sirva nuestras reflexiones, nuestras motivaciones. Gracias de verdad, padre, por esto que es enriquecedor y sobre todo a mí me está enriqueciendo a mis 63 años de edad descubrir lo que usted nos está diciendo. No cabe duda que participar los domingos de la celebración eucarística es una parte nada más de lo que viene siendo el dedicarle ese día, estar en comunicación con Dios, desde que amanece hasta que anochece. Así es. Cuando llega el domingo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno,
Yo me imagino que las personas pueden levantarse un poco más tarde, no mucho, porque luego se desperdicia el día. Y también fisiológicamente perder el ritmo hace que el día estemos aflojerados y no rindamos, pero ese es otro tema. Entonces, el día del Señor comienza en la mañana. Qué bueno que hagamos una oración, que saludemos al Señor, ¿verdad? Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Con esa oración comenzamos los sacerdotes la oración de la liturgia de las horas, y así podemos comenzar también nosotros. Elevar nuestro corazón a Dios, darle gracias por la vida, por lo que tenemos, y luego saber a qué horas vamos a tener nuestro encuentro con Dios en la Eucaristía, preparar la Sagrada Comunión. Si se puede ese día hacer oración en familia, sobre todo si se come en familia ahora, si están la mayor parte de los miembros de la familia, qué bueno que antes de la comida se haga una pequeña oración para darle gracias al Señor. Y si se puede celebrar la Eucaristía en familia, mucho mejor. Cuando los niños son pequeños, pues todavía los papás los pueden llevar y se van con mucho gusto y bueno, los atienden. Y qué bueno que vayan a la misa de niños para que se les atienda a los niños, porque cuando van a la misa de adultos los niños pueden aburrirse, sobre todo si quedan detrás de una persona muy alta y no ven nada. Entonces las mamás vean eso, dónde se van a colocar, que los niños puedan participar. Pero una vez que los jóvenes empiezan a crecer, a veces ellos tienen ganas de ir con sus amigos. Qué bueno que los jóvenes tengan grupos de referencia, grupos en los que estén ayudándose a crecer en la fe, los grupos parroquiales, los grupos apostólicos, en fin, y tengan unas misas juveniles. También hay misas juveniles para ellos, pero no olviden que de tanto en tanto se puede, una vez al mes, puedan ir en familia, denle espacio a su familia, los jóvenes. No todos son los amigos, también la familia es un recurso que hay que cuidar. Y una vez que uno ha vivido la Eucaristía y le ha agradecido al Señor el trabajo, el estudio de la semana, se siente uno más satisfecho. Entonces el día es más significativo. No es lo mismo que el weekend, que se va uno y de nuevo ni oración ni nada. Llega el domingo, llega el final del domingo y ¿qué hicimos? Bueno, pues ya quedamos cansados, quizás nos reímos, quizás subimos y bajamos, pero ¿qué más sucedió? ¿Qué sucedió en el espíritu? ¿Solamente fue lo físico, lo material, o también el espíritu fue cultivado? La relación con Dios nos ha transformado. La relación con Dios tiene algo muy importante, que en el libro La imitación de Cristo, Tomás de Kempis decía: la oración es custodia del pudor. Y esa frase me entusiasma mucho, porque el que hace oración el domingo tiene unas circunstancias diferentes. Por ejemplo, tiene una sintonía en su conciencia, o sea, busca estar en paz en su conciencia. Tiene una cierta armonía con la familia. Se siente uno en armonía con la naturaleza y con Dios. Esa es la paz del corazón, en que la armonía con Dios, con los demás y consigo mismo nos trae la paz. Eso nos da el domingo y eso nos da el encuentro con el Señor, que no nos la da nada. Podemos un día ir de paseo, podemos ir en una excursión, podemos hacer una competencia de carros o de ir al fútbol o en fin cualquier cosa. El final del día no nos da esa experiencia que acabamos de señalar, sino ese ambiente de oración y de contacto con Dios. Por eso el domingo es día del Señor, que nos nutre a nosotros espiritualmente y nos da la paz y nos da la tranquilidad y nos habilita para seguir la lucha de la vida. Qué hermoso de veras poder escuchar esto y poderle dar un sentido mucho más divino al domingo. Poderle dar el sentido de estar con Dios, poder vivir con Dios el domingo. Sí, efectivamente, a esto le llamaríamos la espiritualidad del domingo. O sea, ¿cómo vivir el domingo? Bueno, ya tenemos la diferencia. El espíritu del weekend, donde es consumo individualista para sí mismo, ¿verdad? O el domingo, día del Señor, en que uno descansa, convive con la familia y se acerca uno a Dios. Y al final tiene uno alegría, tiene uno paz, tiene uno seguridad interior y tiene uno una plenitud que Dios le da, porque el Señor dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Cuando nosotros al final del día lo vivimos con el Señor, esa paz que el Señor nos da, que no da el mundo, la vivimos como
una riqueza interior, como una paz y alegría que provienen de lo alto, que Dios nos ha concedido y que recibimos con un regalo. Quienes no han tenido la experiencia, un día háganlo y verán la diferencia. Sí, les digo yo, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Hay que hacer la prueba. Quien no lo ha hecho, haga la prueba. Definitivamente, es producto de Dios ese entusiasmo, esa alegría que solamente Él da. Nada más que Dios. Definitivamente. Una consideración. Se invita a que normalmente en la misa dominical nosotros recibamos la Sagrada Comunión. Cuando se recibe la Sagrada Comunión con fe y se sabe qué es lo que uno recibe, no una cosa, no un panecillo, es Dios mismo que entra en la vida y así salimos con Él en el corazón y toda la familia comulgó y van luego a convivir. Qué paz, qué alegría hay en el corazón de cada uno de ellos. ¿Cuánto tiempo se queda el Señor en el corazón? Espiritualmente todo el tiempo, mientras nosotros no decidamos lo contrario. Y cuando Dios está en la vida de una persona y cuando Dios está en la vida de una familia, esa presencia suya transforma, esa presencia suya da esa alegría. Entusiasmo viene de en Dios, estar en Dios, theou, Dios, estar en Dios. El entusiasmo viene de cuando Dios está con nosotros y nosotros con Él. Entonces, qué hermoso, qué alegría. Ojalá que las familias tuvieran esa experiencia y la compartieran. Hoy, ¿cómo vivimos este domingo? Y al final del día, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué experiencia tuvimos? Y que la compartieran. No, pues yo me sentí de esta manera, yo me sentí de esta otra. Hay algunas experiencias que son novedosas para muchos y seguro viviendo con espiritualidad el domingo ya no se la van a perder. Va a decir, no, el domingo es así. No es de otra manera. Fíjese, padre, yo precisamente he visto en sacerdotes ya muy grandes de edad cómo se nota ese entusiasmo que solamente Dios da. Ese testimonio que dan ellos de celebrar su misa en domingo o todos los días, pero los ve uno cansados, sí, por su edad. Inclusive algunos ya con un hablar un poco entendible por su edad precisamente. Pero los ve uno caminar, no están en cama, cuando deberían de estar ya en el retiro, por ejemplo. Sin embargo, ve uno ese entusiasmo que solamente Dios da. Yo quisiera ver a alguna otra persona de esa edad, por ejemplo, que no esté con Dios, estaría en silla de ruedas, estaría inclusive malhumorado, etcétera, etcétera. Uno ha vivido esto. Cuando uno está con Dios, la vida es diferente totalmente. Hay una alegría, hay un entusiasmo. Esto es bien cierto, Padre. Sí, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Lo has señalado tú y también nuestros radioescuchas. Yo creo que vivir el domingo con esta espiritualidad nos haría tener una paz y una alegría que nadie nos da. Pero además una unión en la familia también extraordinaria que a veces no se da de otra manera. Por eso el domingo para los cristianos es un tesoro. El domingo para los cristianos es una manera de llegar a plenitud, de descansar. El verdadero descanso viene cuando entra la paz de Dios en el alma, en el corazón. Y el domingo nos lo ofrece. Por eso qué hermoso cuando los cristianos nos reunimos el domingo y tomamos del domingo la energía suficiente para continuar la vida, para superar los retos de la vida, el estrés del trabajo, la rutina, los problemas, pero nosotros nos oxigenamos espiritualmente con Dios y con su presencia, de manera que vamos nuevos al trabajo. Sí. Yo diría que casi todos los empresarios deberían de dejarles de tarea a sus empleados. Vayan a misa el domingo, descansen allá, porque entonces el lunes van a ser muy productivos. Dios está con ustedes, van a estar muy entusiasmados para vivir. No van a llegar cansados y tener que desperdiciar las primeras horas, los primeros momentos del día siguiente. Cuando en el oasis que es el domingo, el Señor nos revitaliza, nos retroalimenta. Entonces la vida es alegría, es entusiasmo, es plenitud. Así es. No, si yo fuera empresario, padre, invitaría a todos mis empleados a que participáramos de la Eucaristía todos los días. O sea, abriéramos el día con una celebración eucarística y de ahí al trabajo. Sí. Eso es lo que si yo fuera empresario. Sí. Porque bueno, es admirable también las personas que van a misa todos los días, mis respetos. Sí, definitivamente. Sí, bueno, hay alguna campaña por ahí que decía,
El domingo vamos por obligación, entre semana vamos por devoción. Así es. Pero no excluye una cosa de la otra. El domingo como culmen, el domingo como fuente personal y familiar, y entre semana como sostener esa vida espiritual con el Señor. Padre Maurilio Martínez Tamayo, nos tenemos que despedir, ¿cómo ve? Se nos fue el tiempo como agua, ahora sí, entre las manos. Sí, hombre, sentimos particularmente en este programa muy corto el tiempo, pero pues el tiempo es del Señor. Y vamos a terminar con la bendición para todos ustedes, y que el Señor los bendiga, Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe. Amén. Gracias, Padre. Hasta la próxima. Radio Mundo Católico presentó El Amor que Salva, con el Padre Maurilio Martínez Tamayo y Salvador Jiménez Lozano.